La detención de Luis Castillo ha vuelto a poner en el tapete los indultos firmados el año pasado por el presidente Boric, los cuales, recordemos, terminaron costando la salida al jefe de gabinete del mandatario Matías Mesa Lopiandía y una acusación constitucional contra la entonces ministra de Justicia Marcela Ríos. Más allá de que los hechos por los cuales Castillo ha sido detenido son aún confusos y derechamente su familia señala que el supuesto secuestro es un montaje para esconder una farra de varios días, es evidente que el Ejecutivo eligió mal a algunos indultados. Y con ello se generó un escenario propicio no solo para objetar a la totalidad de los beneficiados y a la medida, sino también para hacer una relectura del modo en que procedieron las instituciones del Estado durante el estallido social. El relato construido a partir de Castillo no debería resistir ningún análisis. Señala, en primer lugar, que el gobierno favorece la delincuencia. Y en segundo lugar, y más pertinente para esta columna, que todos quienes salieron a protestar durante aquellas semanas eran delincuentes cuyo propósito era la destrucción de bienes públicos y privados. En resumen, Castillo ha sido una pieza de ajedrez para convertir un hecho evidentemente político, el estallido social, que no negamos que tuvo graves e inaceptables expresiones de lumpen, pero que fue un hecho político, para convertirlo en un mero hecho delictual, sin demandas sociales que atender o de las que hacerse cargo. En parte por la fuerza con la que ha arremetido esta operación de desprestigio radical del estallido, es que ha faltado determinación para recordar y situar algunos de los sucesos de entonces. En primer lugar, una derivada del descontrol policial y de las violaciones a los derechos humanos que experimentó el país durante varias semanas, era el procedimiento conocido como la pesca, es decir, la persecución a una masa que se estaba manifestando pacíficamente o en donde solo unos pocos estaban haciendo desmanes, para atrapar al primero que la agilidad del funcionario policial pudiera alcanzar para subirlo al bus y luego acusarlo. Fuimos testigos de esta práctica y de cómo fueron detenidas personas no por hacer algo, sino por ser los primeros que estuvieron al alcance. Adicionalmente, se produjo una incomprensible prolongación de las prisiones preventivas, con personas que estuvieron en una suerte de limbo carcelario por un año o más, sin que el Estado terminara por señalar de qué se les acusaba. Si olvidamos este hecho básico que llegó a afectar a cientos de personas, podríamos entonces pensar que el gobierno o el presidente ejecutaron los indultos porque sí, pero la verdad es que, se esté de acuerdo o no, fue una respuesta a una demanda de organizaciones sociales y de derechos humanos, y que incluso se tradujo en intentos legislativos desde al menos fines de 2020, en pleno gobierno del presidente Piñera. En opinión de varios abogados, la prolongación excesiva de las prisiones preventivas fue consecuencia directa de la debilidad de las pruebas. Rescatamos esta vieja historia, casi olvidada y llena de polvo, para situar el contexto en que los indultos se transformaron en un problema político. A algunos sectores les ha resultado conveniente decir que el estallido en Chile no fue consecuencia del malestar social acumulado, sino mera delincuencia, pero los problemas no se fuman porque un grupo de dirigentes políticos y medios de comunicación así lo señalen. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:11. Bueno, el caso llamado Democracia Viva o el caso Fundaciones o como ustedes lo quieran llamar ha sido una piedra en el zapato y bien grande para el gobierno durante buena parte de este año. Y es un problema que no se termina por resolver. Desaparece algunas semanas del debate público, vuelve a aparecer y vuelve a problemar al gobierno y a quitarle la posibilidad del control de la agenda.
Bueno, queremos analizar lo que está ocurriendo en el plano de los hechos políticos y de las interpretaciones políticas, y para ello queremos saludar a esta hora de la mañana al sociólogo Alberto Mayol. Buenos días, Alberto, muchas gracias por poder conversar esta mañana, tarde para ti allá en Valencia. Bueno, buenos días, Patricio. Un gusto estar con ustedes como siempre. Sí, pues bueno, así como si yo no tuviera nada de conocimiento de este tema, no sé si viniera de la Luna, de la China, de donde fuera, y te pidiera que me describieras brevemente qué es este hecho político, ¿qué podrías decir tú? A ver, el hecho político de un caso que eventualmente significa situaciones de corrupción tiene atenuantes y agravantes. Eh, el agravante fundamental radica en que uno de los elementos por los cuales eh, hubo un juicio, por decirlo así, a los 30 años, fue un juicio respecto a la sensación de una estructura colusiva, político-empresarial y política interna, con casos de corrupción asociados al financiamiento de la actividad política. Uno de los elementos fundamentales del proyecto del Frente Amplio estaba en romper esa estructura y con un discurso muy claro al respecto, además, no con un discurso subrepticio, sino que un discurso muy claro en señalar que eso, ese es el objetivo, era reemplazar una élite política que no había sido capaz de dar el ancho respecto a esto. Ujú. Y con esta tesis de la superioridad moral que tanto se ha criticado, que efectivamente es desagradable de por sí, toda declaración de superioridad moral, pero es aún más desagradable, ya no desagradable, es ominosa cuando nos encontramos con una situación en la cual esa situación no se verifica en los hechos. Aquí, si de no haber delitos, igual hay situaciones de eh, éticamente no plausibles, hay escenas complejas, hay escenas que requieren, que ameritan una interpretación y que cualquier interpretación que se haga de ellas, independiente de la situación judicial, lo Ujú. judicial es una dimensión, la Sí. política es otra, son situaciones que no pasarían la criba del mismo grupo que está involucrado. Mm. Entonces, esa situación de doble moral, yo creo que es el tema central. Los casos de corrupción en todo el mundo pueden partir por ser una noticia, pueden transformarse en una crisis, pueden transformarse en crisis de gran tamaño. O sea, hay protestas mundiales de gran tamaño, un porcentaje de las protestas que hay todos los años, más o menos siempre hay, qué sé yo, un 10% de las protestas mundiales que tienen que ver con casos de corrupción. Ujú. O sea, es un tema relevante. Bueno, para una fuerza política nueva, cuya virtud fundamental era poder llegar, entre otras cosas, a decir este mensaje, ¿no? Evidentemente ha significado una crisis grande. Sí. Yo recuerdo, Alberto, hace varios años, así en mi rol de periodista, de haber entrevistado a militantes del Frente Amplio, pero te estoy hablando de la época en la que el Frente Amplio estaba en el pic, o sea, estaba en su mejor momento, y yo les señalaba, así me permitía hacer la prevención de montarse en política en el caballo de la superioridad moral, porque, bueno, yo decía en esa época que los seres humanos somos falibles, que los grupos humanos son falibles y tarde o temprano iba a aparecer algo, ¿no? Que iba a afectar la superioridad moral y que cuando ello ocurriera iba a ser importante la solvencia del proyecto político, de la doctrina, del cuerpo de ideas y así sucesivamente. Bueno, ¿qué decir sobre eso? A ver, mira, vamos a, Mm. cuando uno explica la política hace dos cosas: soluciona problemas y controla las energías de la sociedad. Ujú. Las ener- Esos dos procesos se tienen que desglosar mucho más cuando tú gobiernas. Solucionar problemas cuando tú estás en el gobierno es tu principal actividad. Entonces tienes la dimensión de solución de problemas está relacionada con las políticas públicas, con la gestión de ellas, con la gestión económica, con la gestión administrativa, la gestión de tu recurso humano, los funcionarios públicos de todo el país.
con tu proyecto político. Tú llegas con una oferta política que se supone no es solo una oferta de supermercado, una lista de supermercado que tú dices, ofrezco hacer estas cosas. No son medidas solamente. Hay un proyecto político detrás que también tiene una conexión moral y doctrinaria. Las ideas políticas. Todo eso está. Pero el día clave en política no está en ninguna de estas cosas en particular. Son importantes, pero no está allí el tema de cualquier gobierno. El gobierno se juega todo en dos variables: la viabilidad política y la entereza moral. La viabilidad política significa que todo lo que yo estoy diciendo antes, yo logro hacerlo. Yo digo que voy a hacer tal cosa y logro hacerlo. No puedo y tengo que negociar, logro negociar lo mejor posible para mi proyecto. ¿Ah? La política se hace con goles, ¿ah? Con logros. La política no se puede hacer diciendo vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Eso no existe en política. Entonces, esa viabilidad política es un elemento. Luego, la entereza moral. La entereza moral, que significa básicamente sostener en pie elementos centrales de tu mensaje, no obstante sean complejos de administrar políticamente, no obstante te generen problemas con algún actor nacional, qué sé yo. Tu entereza moral se tiene que notar en 3 o 4 cosas. En sostener ciertas banderas que son para ti irreductibles. ¿Vas a renunciar a cosas en un gobierno? Vas a renunciar a cosas. ¿Vas a dejarlas de lado? Vas a dejarlas de lado. ¿Ya? Pero la entereza moral está en eso. Y cuando las dejaste de lado, bueno, ¿cómo hacerlo con esta entereza moral? El problema de esta crisis es que vulneraría, si es que además se confirma todo lo que parece ser además, ambos problemas. O sea, la entereza moral se habría ablandado fácilmente en este proceso. Y la viabilidad política también, porque es bien evidente, pase lo que pase, que esos proyectos tienen poquísimo que ver en monto, forma, gestión, con las posibilidades de mejora real, sustantiva, de las personas que están en asentamientos precarios en las distintas regiones, o con las problemáticas que tiene la ciudadanía, para lo cual muchas veces, con legitimidad, el Estado recurre a una relación con el mundo de las fundaciones y otro tipo de organizaciones sin fines de lucro que establecen esto. Máxime cuando tienes además algunas documentaciones que venían diciendo, en organizaciones sin fines de lucro decía ganancia, ¿ya? O sea, tienes documentos. Entonces la problemática moral es muy pesada, porque no solamente porque supone un problema moral, sino porque hay un tema, estoy hablando políticamente, es muy complicada, porque ¿qué es lo que pasa con estos dos problemas? Con la viabilidad política o con la entereza moral, es que cuando no se cumplen, multiplican por 0. O sea, cuando tú tienes un fenómeno que en algún punto, que está hecho con una cadena de multiplicaciones de matemáticas, tú puedes tener números en en 2000 dígitos marcando la multiplicación. Y resulta que tienes 1 en 0 y el resultado es 0 total. Y ese es el riesgo de este tipo de crisis, que son de gran magnitud, y en este caso una crisis que está, a mi juicio, más mal recortada. O sea, las crisis, para gestionarlas hay que recortarlas, hay que decir, aquí se concentra la crisis, y como vemos todo el tiempo, se restringe y se expande, se restringe y se expande. No han logrado cerrar esa crisis. Sí. Estamos conversando con Alberto Mayol a esta hora de la mañana. Alberto, bueno, el modo en que esto ha afectado al Frente Amplio, de la manera en que lo ha hecho, ¿de qué tipo de fragilidades da cuenta? Yo sé que en parte ya lo contestaste en la pregunta anterior, pero es para darle continuidad a aquello. Sí, mira, es que hay un factor que además no mencioné, que creo que es importante a propósito de lo que tú dices. La fragilidad es igual que
una fuerza política nueva. Sí, disculpa que te interrumpa, pero eso lo va a precisar. Sí, Cuando un proyecto político es sólido y aparecen dos corruptos, uno tiene la presunción de que el proyecto político logra sobreponerse a ese par de corruptos, ¿no? Logra salir adelante. Pero esto parece no una herida mortal, pero una herida grave, con secuelas. A eso me refiero con fragilidad, ¿no? sí, Sí. sí. Lo que pasa es que la fragilidad está en varias cosas. Primero, Mm, que la fuerza política es muy joven. Cuando tú tienes un portaaviones histórico, te llega un caso y el portaaviones es capaz de resistir los golpes. ujú, Cuando un bebé nace, el primer día es el día más riesgoso. La primera semana sigue siendo muy riesgosa, menos que el primer día. El primer mes sigue siendo riesgoso, menos que el primer mes. A los 6 meses todavía es muy riesgoso, pero no tanto, ya muy, muy lejos de los primeros días. Y cuando ya tiene cierta cantidad de años, tiene 3 4 años, como bebé ya su riesgo no está basado en que le pase algo inopinadamente, sino que está que tenga accidentes y cosas así. Bueno, esto es igual, una fuerza política que están haciendo, le pasa algo grave al principio y tiene muchas posibilidades de caer. Como si una persona obtiene una riqueza intempestiva, la probabilidad de no tener una estructura de poder alrededor, una estructura de riqueza alrededor, es más fácil que pierda esa riqueza, no obstante la haya obtenido, ¿ya? Si no viene de ser rico. Todo esto pesa. ujú. Eso es lo primero. Lo segundo es que la fragilidad tiene que ver con que dónde te golpea la crisis. La crisis te golpea en el corazón. Era tu vicepresidenta en el Parlamento, Ujú, era tu presidenta de partido. Cuando uno entra en las instituciones internacionales asociadas al Frente Amplio y a RD en particular, uno entra, por ejemplo, a la red de innovación política, que es una red latinoamericana de distintos actores, donde las personas más importantes son las chilenas, por lo tanto está probablemente creado por el mundo del Frente Amplio en Chile. Allí ujú. están Giorgio Jackson y Catalina Pérez en esa red. Entonces, si tú miras, eso era un nombre súper central. Además, tienes el factor de que todo el tema asentamientos precarios estuvo envuelto en polémica desde el principio. Es este mismo grupo el que impugna en la existencia de un cargo para Felipe Berríos, asociado a asentamientos precarios. Y después tú ves esta situación. Y entonces en Antofagasta es un rumor constante. Yo hago mucha investigación en Antofagasta y en las entrevistas nos aparece el rumor constante de que sencillamente esto fue para perjudicar a Felipe Berrío y poner su gente y hacer lo que quisieran acá, por ejemplo. Ujú. Entonces, tú construyes condiciones para que esas interpretaciones sean susceptibles, posibles. Todo eso habla de la fragilidad para la situación del Frente Amplio en general, de RD en particular, del Frente Amplio en general. Si vemos, por ejemplo, se activó el caso para el ministro Montes, pero en realidad esto pasa siempre en las crisis. No nos Sí. olvidemos que el caso Watergate fue 2 años antes que la crisis del Watergate. El caso Watergate salió en la prensa, fue una pequeña crisis, no pasó a mayores, se cerró. 2 años después se abrió de nuevo, con nuevos Sí. papeles. Y cuando se abrió de nuevo fue una crisis gigante que terminó con la caída del gobierno. Entonces, las crisis son así. Lo que pasó con el ministro Monte en realidad pasó que había un documento anterior. ¿El documento qué decía? Que no había problema. O sea, no es que le llegó una denuncia, pero la situación del ministro Montes no quedó resuelta la vez pasada. ¿Ya? No se resolvió, simplemente quedó postergada y como entonces cada vez que aparezca algo va a estar en crisis de nuevo y con rumor de que podría salir. La situación es así, que da lo mismo lo que aparezca porque la crisis no está cerrada. La situación del Frente Amplio en ese sentido es muy frágil y es un caso que además va a estar abriéndose cada 2, 3, 4 meses. Cualquier operativo, en este caso un operativo altisonante, detención, transporte aéreo, en fin, evidentemente vuelve a generar la crisis, aunque no haya pasado formalmente nada todavía. Sí.
Alberto, ¿y cómo debería el gobierno proceder? Porque si se trata de renuncias o de poner cabezas, el gobierno ya ha puesto varias, ¿no? Subsecretaria, Jackson, Ceremi, RD por su parte, esto le costó el cargo al presidente del partido, la diputada en cuestión está suspendida por un año, ahora se dice que tiene que caer Montes también, ¿no? Hay dos maneras de verlo, una es sostener a Montes de solo desgaste para el gobierno, otra decir no se saca nada porque así como hoy piden la renuncia de Montes, mañana pedirán otras renuncias. ¿Cuál es tu análisis respecto a cómo el gobierno debería gestionar esto? A ver, mi impresión, yo trabajo el tema de las crisis, entonces la verdad es que hay varias cosas que ya no se hicieron y que es muy grave no haberlas hecho tempranamente. Para decirlo en simple, el día 21 de octubre del 2019 a Sebastián Piñera le costaba 2.000 millones de dólares resolver la crisis. Le terminó costando entre retiros de AFP y otras cosas, que el retiro de AFP no es por culpa del COVID, el retiro de AFP fue porque estaba la puerta abierta debido a la crisis política e institucional. El retiro de AFP y plata entregada por parte del Estado, sencillamente tuviste intervenciones de 60, 70, 80 mil millones de dólares. Una locura. ¿Ah? Mm, Entonces, el- la acción temprana es muy importante. En este caso, la acción temprana no fue temprana, fue tardía. Finalmente, el ministro Jackson cae por computadores, no cae por este caso. Eh, Se produce una entrega a riesgo por goteo, que es justamente lo que se señala que no es la forma de gestionar las crisis. Tú las crisis lo que tienes que hacer es hacer un recorte. A ver, imagínate que tú te vas a operar de un cáncer y el doctor te dice, mire, le saqué la mitad del tumor. ¿Ah? Le saqué la mitad del tumor, vamos por partes, después sacamos el resto. ¿Ya? O en una de esas, esto funciona así. Usted dice, no, esto es absurdo, ¿cómo me va a dejar el tumor adentro y cree que se me va a quitar? Bueno, ujú. es lo mismo, tú tienes que cortar, recortar y recortar un poquito más de lo que necesitas en ese momento, porque como esto tiene inercia, a la semana ya necesitas más. Y por tanto, si no recortaste suficiente, no hay impacto de la ciudadanía en decir esto es relevante. Hay que recortar. Recortar ahora al ministro Montes, aquí ha habido un riesgo borgoteo, subsecretario, aquí, allá, qué sé yo, van saliendo. Toda una cosa que ya no se entiende quién salió por qué. El paquete es el asunto. El paquete es el asunto. El Ujú, paquete es el total de lo que se va a hacer. Y eso es lo que no se ha hecho y eso es lo que probablemente no se va a hacer. ujú. Esa es mi impresión, no se va a hacer. Y no sé si ya sirve hacerlo, porque honestamente creo que la crisis ya va a continuar. O sea, no, es difícil hacer un recorte ahora. Quizás el metro cae, pero no va a significar que se apacigüe la magnitud del volcán. Sí. Alberto Mayol, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, Patricio. Un gusto. Ahí estaba nuestro entrevistado, el sociólogo Alberto Mayol, analizando desde el punto de vista de la política, ¿no? Lo que ha ocurrido con este llamado caso Fundaciones o Democracia Viva, ustedes saben, tiene varios nombres.